Hola, ¿qué tal a todos? Tengan todos ustedes un buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches según el momento en el que estén viendo este video. Soy Rolando Quiroz Flores, pertenezco al Grupo Atlas hace casi 3 años y venimos enseñando diferentes cursos de ciencias básicas a muchas personas a nivel nacional. Hemos formado muchas grandes amistades a partir de todo este tiempo y pues es un placer tenerlos dentro de la familia nuevamente. Nuevamente para aquellos que han llevado previamente los cursos como es embriología, anatomía, fisiología y el de ahora que es fisiopatología. Toca esta primera semana, hablar sobre la fisiopatología de las enfermedades autoinmunes, dentro de los cuales vamos a encontrar el lupus, la artritis reumatoidea, que más que fisiopatología tiene etiopatogenia, ¿no? Porque no son mecanismos entrelazados, sino son mecanismos causales que conllevan, asociados a una carga genética, asociados a una carga inmune, conllevan a una expresión de ciertos signos y la presencia de ciertos síntomas en el paciente. De manera que para entender bien estas causas y que se relacionan con estas enfermedades autoinmunes, debemos de tener un concepto básico de lo que es la inmunología. Y para esto tenemos que hacer un repaso intenso y bastante fugaz de todas estas características que se deben entender, como son la inmunidad innata, inmunidad adaptativa, el complejo mayor de histocompatibilidad, las características de los anticuerpos, los mecanismos de hipersensibilidad, los mecanismos de control tanto a nivel central como periférico, control de la inmunidad, ¿no? Control de la respuesta inmune, y entre otros tópicos que debemos tener en cuenta. El complemento es muy importante, entre otros tópicos que debemos tener en cuenta para poder entender bien estas enfermedades. De manera que en esta sesión vamos a hablar de las generalidades del sistema inmune, luego vamos a hablar de la anatomía del sistema inmune y finalmente vamos a tocar el tema de la migración leucocitaria en los tejidos, que básicamente forma el tópico inicial o el punto de partida para la inmunidad innata, que será tema de otro día, ¿no? Bueno, entonces hacemos inicio a esa clase en la cual vamos a hablar de las generalidades del sistema inmune como un todo, bastante resumido. Muy bien, entonces el sistema inmunológico le debe su nombre a un término latín, en latín que se llama immunitas. Immunitas hace referencia a aquel beneficio que tenían los senadores romanos para no ser procesados. O sea, tenían una inmunidad con lo que sería el equivalente a lo que es la inmunidad parlamentaria ahora. Bueno, ese término de inmunitas se correlacionaba con aquel beneficio que tenían los senadores romanos cuando ejercían su cargo, y pues de allí se deriva el sistema inmune, o sea, la palabra de inmunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del sistema inmune? La función del sistema inmune básicamente es la defensa contra los microbios infecciosos. Sin embargo, incluso sustancias extrañas no infecciosas pueden desencadenar respuestas inmunitarias. Entonces, la definición más correcta para la función del sistema inmunológico sería que se dedica a la respuesta inmunitaria frente a componentes de microbios, así como también macromoléculas, proteínas, polisacáridos, entre otras sustancias químicas, que son reconocidos como extraños independientemente de la consecuencia fisiológica o patológica de tal reacción. Incluso en ciertas situaciones, aquellas moléculas pueden ser propias, y de allí derivan las enfermedades autoinmunes en las que se reconoce lo propio como lo extraño. De manera que esa es la función principal del sistema inmune: protegernos generar reacciones o respuestas inmunológicas frente a cualquier tipo de proteínas, macromoléculas, polisacáridos que sean detectados por nuestras células. Tucídides era un historiador ateniense que hizo una referencia a la peste, que seguramente no era la peste bubónica,
pero que marcaba el inicio o marcaba un hito en la historia en cuanto a hacer algo físico, ¿no? A redactar algo y tenerlo por escrito que en algún momento de la historia ocurrió una gran enfermedad que se relacionaba con la inmunidad. Los chinos y algunos turcos, la medicina china ancestral, utilizaban un medio para poder darle inmunidad a los niños frente a la viruela. Tenían la costumbre de hacer que inhalen los polvos obtenidos de las lesiones cutáneas de aquellos pacientes que se recuperaban de la enfermedad. Luego, muchos años después, en el año 1796, Edward Jenner, que era un médico inglés, eligió a un niño de 8 años. Edward Jenner tenía su familia tenía un grupo de personas que trabajaban para él en el campo ganadero, y pues de entre ellos eligió un niño de 8 años llamado James Phipps. Este niño fue seleccionado por sus características que aparentaban salud en el año 1796. Y luego, en el año 1798, Edward Jenner, después de haber documentado de una manera correcta todos sus experimentos, pues publica un tratado sobre vacunación. En el año 1980, la Organización Mundial de la Salud considera a la viruela como la primera enfermedad erradicada del mundo a través de la vacunación. Sin embargo, Edward Jenner no fue la primera persona que hizo este tipo de experimentos. Casi 5 años antes, Peter Plett era un profesor alemán, inició con estos experimentos y pues es considerado como el pionero de la vacuna. Pero sin embargo, fue Edward Jenner quien se lleva los créditos porque lo documentó de una manera correcta. Pero ¿qué es lo que hizo? Bueno, se dio cuenta que las personas, mejor dicho, aquellas personas que ordeñaban a las vacas y contraían la viruela vacuna, no contraían la viruela humana, o sea, no contraían la enfermedad. Entonces, ¿qué hizo? Inyectó un material, ¿no?, procedente de una pústula de viruela vacuna en el brazo de este niño, que es James Phipps. Luego inyectó viruela humana en el mismo niño a dosis ascendentes, crecientes, y en ningún momento apareció la enfermedad, por lo que se consideró que este niño estaba inmunizado, estaba totalmente protegido frente a la enfermedad. Entonces es el padre de la inmunología, supuestamente la inmunología moderna, ¿no? Se define, bueno, vacunación contra la viruela en el año 1798. Lo que ya le hemos dicho, ¿no?, que se percató de que las ordeñadoras se recuperaban de la viruela vacuna y nunca contraían la forma de viruela más grave. Y bueno, hizo lo que ya le hemos descrito y ya se originó en la primera vacuna, la cual en la actualidad se considera como una respuesta inmune activa. Luego vamos a ver la diferencia entre una respuesta inmune activa y pasiva, que es importante saber diferenciar. Bueno, entonces tenemos que entender que cuando hablamos de inmunidad actualmente tenemos que separar dos tiempos: la inmunidad innata, que es una inmunidad inmediata, una inmunidad nativa o natural, y la inmunidad adaptativa, que pues se correlaciona con la inmunidad innata, es estimulada por la inmunidad innata, pero que tiene respuestas mucho más efectivas. Entonces, la respuesta inmune innata, tiene ciertas características. Las características que tiene la respuesta inmune innata son que, bueno, son mecanismos preexistentes e inducidos. Hay un gran número de patógenos que son reconocidas por estructuras con diversidad limitada. Y generalmente las estructuras que son reconocidas por la respuesta inmune son las mismas, que son los lipopolisacáridos, que están relacionadas con ciertos receptores, que ya vamos a ver en la clase específica de inmunidad innata. Estos receptores, los voy adelantando, son los Toll Line Receptors o receptor tipo Toll. En inglés sería TLR y en español sería
RTT, y son 11 receptores, ¿no? De los cuales se describen 9 con bastante precisión, y cada uno tiene una especificidad determinada, y esta especificidad no es tan diversa, o sea, es específico entre comillas, porque es específico para estructuras que son comunes para muchos microbios, y de manera que no se sabe, digamos, si es una bacteria gram positiva o gram negativa, o si es un parásito, etcétera, porque son moléculas que en su membrana celular se comparten entre muchos microorganismos, de manera que tienen una diversidad limitada. La respuesta con frecuencia se activa por la unión de PAMs o los PRR, que son los PAMs, son los patrones asociados a moléculas, claro, son los patrones asociados a moléculas de patógenos, y los PRRs son los receptores asociados a esta. No tiene memoria la respuesta innata. La respuesta es similar aunque haya nuevas exposiciones al antígeno, y eso lo vamos a ver en un gráfico en un momento. La respuesta adaptativa, por otro lado, tiene todos los mecanismos inducidos, ¿ok? Para producir anticuerpos, para producir la fagocitosis, o para producir eventualmente la apoptosis de las células afectadas. Debemos decir que la respuesta innata tiene mecanismos, bueno, es una primera línea de defensa, ¿okay? La respuesta innata va a constar con el complemento, los linfocitos natural killer, y que responden en las 12 primeras horas con una gran intensidad, momento en el cual empieza a actuar la inmunidad adaptativa. Los fagocitos, las barreras epiteliales y las células dendríticas, junto con el complemento del linfocitos NK o el natural killer, representan los componentes de esta inmunidad innata. ¿Y cuáles son? Bueno, inicialmente, número 1, las barreras físicas y químicas que tiene el cuerpo humano. ¿Cuáles son estas barreras? Pues, número 1, estamos la piel y los epitelios, ¿ok? El epitelio respiratorio, el epitelio digestivo es de mucha ayuda, y por ejemplo el epitelio respiratorio tiene cilios que nos protegen frente a la presencia de cualquier agente extraño, y que justamente barren estos cuerpos celulares extraños hacia afuera, ¿no? Y que, asociados al moco, que son una respuesta química, evitan que infecten o nos afecten a nivel celular. El ácido clorhídrico sería otra barrera química, la saliva, etc. Por otro lado, tenemos al otro grupo, que son las células fagocíticas, y acá hablamos de quiénes pueden fagocitar en el sistema inmune. En el sistema inmune pueden fagocitar solo 3 células, que son los macrófagos propiamente dichos, ¿okay? También tenemos a los linfocitos, pero ¿qué tipo de linfocitos? Solo los linfocitos tipo B, no los linfocitos T. Y bueno, los neutrófilos son aquellas otras células que pueden fagocitar. Las células dendríticas actúan también en el reconocimiento del antígeno, que es un punto que vamos a ver más adelante, y que forman parte de las células también que componen la inmunidad innata. Y un tercer elemento, bueno, ya hablamos inicialmente, 1, de las barreras físicas y químicas, 2, de las células fagocíticas, las células dendríticas, y otros tipos celulares, y 3, las proteínas sanguíneas. Y cuando hablamos de proteínas sanguíneas, pues básicamente hablamos del sistema de complemento, que es un acápite grande que vamos a hablar en inmunidad adaptativa, que tiene una filogenia muy antigua. O sea, el sistema de complemento, esta parte de la inmunidad, la compartimos con peces sin mandíbula, como las lampreas o las mixinas, que son especies muy antiguas, que han estado presentes en la Tierra durante muchísimos millones de años, y que pues desde ese entonces ya existían sistemas de defensas de esta categoría. Entonces lo compartimos, y es algo que se ha venido perfeccionando durante los años. Por otro lado, la inmunidad adaptativa solo es propia de los vertebrados, ¿no? Es un tipo de defensa mucho más desarrollada, y que justamente también hace referencia a mayor complejidad. Entonces, para dejarlo claro, la inmunidad innata representa nuestra primera línea de defensa, ¿okay? Consta de mecanismos celulares y bioquímicos presentes incluso antes que la infección, porque no necesitan de activación, como sí lo necesita la inmunidad adaptativa. Eso es otro punto clave.
Y bueno, un tercer punto es que estos mecanismos reaccionan con los productos de los microbios y de las células dañadas también, ¿ok? Y responden de una manera prácticamente idéntica a las infecciones repetidas. Entonces, no tienen una respuesta ascendente como sí lo tiene la inmunidad adaptativa, ¿no? La magnitud y la intensidad de las respuestas inmunes de la inmunidad adaptativa son cada vez mayores a medida que se repiten, pero la inmunidad innata, no importa cuántas veces se repita la infección, siempre actúa con la misma intensidad, ¿ok? Bueno, entonces, avanzando con la charla, ya hemos visto esta parte. Las respuestas, acá cuando hablamos de respuesta adaptativa, hablamos de que se activa por la unión de patógenos a los receptores de linfocitos B o fragmentos de los receptores de linfocitos T, ¿ok? Y son estas sus siglas, ¿no? Que son receptores de células B o receptores de células T. Como les comentaba, existe memoria en la respuesta adaptativa, y estas características vamos a hablar más adelante. El nivel de respuesta es más vigorosa y con más afinidad cuando hay reexposición del antígeno, y eso se va a ver en un gráfico mucho más adelante. Entonces, hay ciertas características que se comparten en ambos grupos, la innata y la adaptativa. Obviamente que en algunas opciones son contrapuestas, ¿ok? Pero esto puede estar relacionado con una mnemotecnia. Esta mnemotecnia es DIMERRES, ¿ok? Diversidad, especificidad, diversidad, memoria, reactividad y especificidad, ¿vale? La especificidad en inmunidad innata es relativa, ¿no? Porque si bien es específico a ciertas moléculas que son compartidas por grandes microbios, no son específicas a los microbios. Entonces, lo que no ocurre en la inmunidad adaptativa, que es específica frente a antígenos microbianos y no microbianos. ¿A qué se refiere cuando habla de antígenos no microbianos? A que puede haber un fármaco que actúe como un antígeno. El antígeno es aquella molécula que tiene un receptor. Entonces actúa como un ligando, ¿ok? El antígeno actúa como un ligando, entonces tiene un receptor específico. Pero no significa que todos los antígenos generen respuesta inmunológica. Hay otro concepto que es el de los inmunógenos. El inmunógeno sí puede estimular respuestas inmunitarias, mientras que el antígeno no necesariamente. Un antígeno puede ser un fármaco, pero que está libre y no necesariamente está generando una respuesta inmune, aunque sí está siendo reconocido por un receptor específico. Mientras que un inmunógeno siempre va a generar respuestas inmunitarias porque van a estar relacionadas a células y van a dar coestimulaciones. Eso se va a entender mucho más adelante, pero lo que quiero que se entienda en esta parte es que la especificidad es mucho mayor en la inmunidad adaptativa que la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque la inmunidad adaptativa también tiene dentro de sus componentes a los anticuerpos y a células como los linfocitos T y los linfocitos B. Como podemos ver, los componentes y en las partes de proteínas sanguíneas hablamos de anticuerpos, que son específicos los anticuerpos, y que eso se relaciona con la característica de especificidad que tiene la inmunidad adaptativa. En segundo lugar, la diversidad es limitada porque codifica en línea germinal. ¿Qué quiere decir que la inmunidad innata esté codificada en línea germinal? Que estos productos de la inmunidad innata tienen un gen determinado, tienen un gen a partir del cual se basan y se desarrollan. No aparecen asociadas a recombinaciones de los genes, lo que sí ocurre en la inmunidad adaptativa, lo que se conoce como recombinación somática desde los segmentos génicos. Es por eso que la diversidad es mucho más grande, porque a medida que se van reconociendo ciertas moléculas, ciertas proteínas, se van generando mayor cantidad de anticuerpos con su especificidad determinada. Memoria no tiene memoria en la inmunidad innata, y la adaptativa sí tiene memoria, ¿no? Debido a los anticuerpos que se mantienen circulando y que actúan a nivel extracelular. Con respecto a este tema de la reactividad, o básicamente la falta de reactividad frente a lo propio, ambos postulan que sí, o sea, es decir, que sí toleran las células propias para no atacar a lo nuestro, ¿no? Y entonces ustedes se pueden preguntar tranquilamente,
Entonces, si nos dicen a nosotros que no hay error, o sea, que no reaccionan frente a lo propio, ¿de dónde salen las enfermedades? ¿De la inmunidad innata o de la inmunidad adaptativa? Bueno, de la inmunidad innata se sabe que tiene muchos años de perfeccionamiento, millones de años, mientras que la adaptativa tiene menos tiempo de acción, es decir, de corrección de toda la evolución. Y es allí donde se generan errores, por una serie de factores, porque hay procesos que son como filtros que pueden fallar, porque hay procesos a nivel central, es decir, a nivel de médula ósea y timo, y a nivel periférico, a nivel de los ganglios, a nivel del vaso, que pueden fallar. Hay ciertos procesos que pueden fallar y generan las enfermedades autoinmunes. Entonces, ese segmento de enfermedades que corresponden a lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia sistémica, cierto grupo de enfermedades se correlacionan con la inmunidad adaptativa y no con la inmunidad innata. Sin embargo, también pueden haber enfermedades que por deficiencia genética de ciertos elementos moleculares de la inmunidad innata pueden generar enfermedad. ¿Okay? Pero con respecto a la falta de reactividad frente a lo propio, la que cuando falla y genera enfermedades, esa es la inmunidad adaptativa. Con respecto a los componentes y la barrera celular, tenemos las barreras celulares y químicas, ¿okay? Que son más protagonistas en la inmunidad innata, ¿no? Tenemos la piel, el epitelio, las mucosas y las moléculas antimicrobianas, las proteínas sanguíneas como el complemento y otros, y las células, los fagocitos básicamente. Y cuando hablamos de fagocitos hablamos de macrófagos y neutrófilos principalmente. Los neutrófilos, también conocidos como polimorfonucleares, son células que van a tener un gran protagonismo en la inflamación. Van a ser la primera línea celular, van a ser el caballito de batalla con el que salen, con el que iniciamos la inflamación después de haber sido atraído por la interleuquina 8, de la cual vamos a hablar en esta parte en esta clase, en un tercer video. Bueno, las células son los linfocitos citolíticos naturales en inmunidad innata, y en la adaptativa están los linfocitos, que bueno, pueden ser B o linfocitos T. Los linfocitos citolíticos naturales son los linfocitos NK, que son los natural killer. Bueno, entonces también tenemos una mnemotecnia para aquellas características solamente propias de el sistema inmune adaptativo. Si bien la primera era dime res, esta es dime 2 veces res y llamas a tu ex, y clonas a tu ex, ¿ok? Es lo que generalmente se puede traducir como una amenaza de cualquier enamorada. Bueno, sin alusiones personales, Ok. Bueno, chicos, entonces, según la mnemotecnia, repetimos di 2 veces. Entonces encontramos diversidad y la división de labor. Esta división de labor vamos a verla, no está dentro del cuadro, pero vamos a verla, que es una característica importante en la inmunidad adaptativa, porque la labor se divide entre los componentes de la inmunidad adaptativa. Esta labor se basa en linfocitos T, linfocitos B y los anticuerpos. Y lo vamos a ver, y las células dendríticas, etcétera, entre otras moléculas que vamos a ver luego. La diversidad, como hemos comentado, tiene una gran variedad de antígenos, o sea, una gran respuesta a la variedad de antígenos, y es por eso que a través de la recombinación somática genera mayor cantidad de anticuerpos y es muy diverso. Memoria también, reactividad y especificidad. Ya hemos hablado de esos puntos, es muy específica, asegura que la respuesta inmunitaria frente a un microbio, o sea, asegura que la respuesta inmunitaria se da frente a un microbio en específico, ¿ok? Y se dirige a ese microbio, o a su antígeno en su efecto, ¿no? La reactividad, pues ya les comentamos que la reactividad la falta de reactividad impide dañar al anfitrión durante las respuestas a antígenos extraños, pero eso puede fallar, ¿no? Y eso generalmente es lo que falla en las enfermedades autoinmunes, esa parte, la inmunidad adaptativa. Y la última parte, que clonas a tu ex, habla de la expansión clonal, que aumenta el número de linfocitos
específicos frente al antígeno capaces de controlar los microbios. Van a escuchar seguramente que van a hablar de enfermedades monoclonales y policlonales. ¿Okay? Dentro de este grupo de enfermedades vamos a encontrar gamapatías monoclonales y gamapatías policlonales. Y el hecho de que sean ese término monoclonal o policlonal hace referencia a la especificidad que tienen esas gamma-globulinas o inmunoglobulinas o anticuerpos, que es lo mismo. Porque los anticuerpos son inmunoglobulinas o también conocidas como gamma-globulinas. Estamos haciendo referencia a la misma molécula. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos enfermedades policlonales o monoclonales, hacemos referencia a la especificidad que tienen esos anticuerpos. Si es monoclonal, entonces es específica a un solo antígeno, ¿okay? A una sola molécula, en un solo epítope. ¿Qué es un epítope? Si la molécula fuera una cabeza, entonces tenemos que esta cabeza tiene una oreja, por una oreja derecha, una oreja izquierda, una nariz, dos ojitos, una frente, cabello, etc. Un epítope es eso. Son características aisladas de un antígeno. Son una porción a la cual puede ser específica una gamma globulina o un anticuerpo. Entonces, cuando son policlonales es porque son específicas a múltiples epítopes del mismo antígeno, y cuando son monoclonales son específicas a un solo epítope de un solo antígeno. Entonces, el término está relacionado con la especificidad de las moléculas frente al antígeno. Entonces, bueno, tenemos las características cubiertas y esta es la mnemotecnia. Suele ser muy útil para recordarse básicamente qué cosas diferencian a estos dos tipos de sistemas inmunes, ¿no? Por otro lado, vamos a describir la división de labor. Nosotros inicialmente habíamos dicho que la inmunidad adaptativa estaba a cargo básicamente de células como los linfocitos, pero hay grupos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B básicamente van a producir inmunoglobulinas, y son esos linfocitos que una parte de los linfocitos B que están en la médula ósea, que se desarrollan en la médula ósea. Por eso de allí tienen su nombre, porque hueso en inglés es bone, B-O-N-E. Entonces, de allí se llama el linfocito B, porque se desarrolla dentro de la médula ósea, que está rodeada por hueso. Entonces, en la médula ósea hay líneas o hay grupos de linfocitos B. Un grupo de ellos se desarrolla a células plasmáticas o plasmocitos que van a producir anticuerpos. Los linfocitos B también producen anticuerpos, pero con ciertas diferencias con respecto a los plasmocitos. Eso lo veremos en otro capítulo, pero lo importante es que entiendan que las células B se encargan a producir anticuerpos, y a través de los anticuerpos remueven los antígenos que están circulando en nuestra sangre y que suelen ser causantes de enfermedad, y que básicamente eliminan a aquellos antígenos que están a nivel extracelular. Recuerden muy bien esto, porque tienen que relacionarlo, ¿ok? Linfocitos B y células plasmáticas producen anticuerpos, a través de los cuales barren los antígenos y son una defensa a nivel extracelular. Perfecto. Entonces tenemos por otro lado las células T, que se desarrollan ¿dónde? En el timo. Muy bien. Pero estas células T van a dividirse en dos grupos celulares: células TCD4 y TCD8. Tienen este nombre CD4 y CD8, y van a encontrar que hay moléculas sobre la superficie de membrana que son CD80, CD19, CD, etc. Hay un montón de números. ¿Pero qué significa básicamente? El CD son iniciales que significan Cluster of Differentiation, o en español conocido como cúmulos de diferenciación. Estos cúmulos de diferenciación son moléculas que están
son proteínas, ¿no? Son proteínas, proteicarios que están en la membrana celular de estas células y que las van a diferenciar. Las van a diferenciar. Y aquellos que sean CD4 van a tener cierta función, y aquellos que sean CD8 van a tener cierta función. Aquellos que tengan CD3 seguramente son inmaduros para ciertas funciones, y aquellos que no tengan CD3 pues van a ser maduros, etcétera. O sea, lo que determina es el tipo celular, el grado de madurez, determina, nos facilita la clasificación de las células, ¿no? La agrupación de las células según sus funciones, sus características, a partir del cúmulo de diferenciación que esté en su membrana celular. De allí proviene el término CD4 o CD8. Bueno, regresando al tema, estamos con las células T, que son CD4 y que se van a dividir o sea, son células T cooperadoras. ¿Por qué son cooperadoras? Porque cooperan con el linfocito B, y de allí sale su nombre. Cooperan con el linfocito B para que este linfocito B reciba los antígenos respectivos, o que sean detectados en el cuerpo, y a partir de ese reconocimiento o de esa cooperación con linfocitos T, pues pueda producir anticuerpos. Y es por eso que se llaman células T cooperadoras, y son CD4, ¿ok? Detectan un antígeno y trabajan con un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Después vamos a hablar de los tipos que existen, pero vayan adelantándose que son tipo 2 y que actúan a nivel de patógenos intracelulares. Acá hay un leve error. El CD8 es el que debería estar arriba, ¿ok? Las células T cooperadoras CD8 son que actúan con los péptidos antigénicos, y en el caso del CD8 actúan con un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que actúan con patógenos intracelulares y promueven la lisis de células infectadas. Generalmente las células T citolíticas, ¿ok? Son citolíticas porque destruyen las células, ¿ok? Tienen una carga en su membrana de CD8 y que actúan generalmente para infecciones virales, ¿ok? Virales, porque el virus se detecta dentro de la célula y para evitar su expansión y su proliferación de antígenos se destruye. Por otro lado, y como estábamos hablando, los CD4 actúan con un péptido antigénico más un complejo mayor de histocompatibilidad, y en este caso el tipo 2, y actúa para patógenos intra y extracelulares y promueve la secreción de citoquinas, que son moléculas que promueven la activación y el desarrollo de los linfocitos T. La secreta para justamente activar a los linfocitos B y a los linfocitos T, y para estimular a los macrófagos. Hay una cantidad ingente, enorme de citoquinas que corresponderá a hablar en otro acápite, pero que tienen diversas funciones. Hay algunas que son importantes y que las vamos a nombrar cuando hablemos del concepto de citoquinas. Las células, y bueno, es por eso que tenemos esta función de división de labor. Como ven, las células CD8 se encargan de matar a las células infectadas, porque no se puede hacer de otra, porque tienen infecciones intracelulares. La CD4 es para intra y extracelulares, y las células B, a partir de los anticuerpos, actúan para los patógenos extracelulares. Entonces la labor está dividida en la inmunidad adaptativa, ¿ok? Y estos dos grupos de colores se relacionan: el grupo naranja con la inmunidad humoral y el grupo verde con la inmunidad celular. La inmunidad humoral describe no a las células B, sino más bien a los anticuerpos. ¿Por qué humoral? Porque se dice que nuestros humores estaban en el suero, y el suero contiene los anticuerpos, y pues esto es el origen del nombre. El verde corresponde a la inmunidad celular, y cuando hablamos de inmunidad celular hablamos de las células T y las células B. Y bueno, la inmunidad celular generalmente tiene actividad intracelular, y la inmunidad humoral actividad extracelular, porque estamos hablando básicamente de anticuerpos. Muy bien, como estábamos comentándoles, la inmunidad humoral habla que frente a la existencia de microbios extracelulares tenemos linfocitos B reactivos que secretan anticuerpos específicos para el antígeno. Ven el antígeno que está a nivel de la membrana de la molécula que hemos
que hemos detectado. Entonces, ¿por qué está transferido este anticuerpo? Por el suero, en el cual antiguamente se consideraba que estaban nuestros humores. De allí que la inmunidad se llama inmunidad humoral. Y pues hace que se eliminen y se bloqueen las infecciones extracelulares. Con respecto a la inmunidad celular, tenemos que los microbios fagocitados en el macrófago o los microbios intracelulares como los virus pasan a activar a los linfocitos, que pueden ser el linfocito T cooperador, que es el CD4, y el linfocito T citotóxico, que es el CD8. Y bueno, consecuentemente, o bien se eliminan en el caso de linfocitos T CD8, o bien se activan en los macrófagos para que maten a los microbios fagocitados, pero se activan en los macrófagos, se coopera con los macrófagos para que se activen de esa manera y se eliminen los microbios que se tienen dentro de la célula. Y es así que se divide la inmunidad adaptativa. Entonces, hasta este momento hemos desarrollado todo lo que tiene que ver con las características de la inmunidad innata, por un lado, y de la inmunidad adaptativa. Además que hemos hablado de un poco de historia, y pues ahora toca hablar de un poco más de las respuestas innatas y adaptativas, pero de una manera mucho más entendible. Entonces, hemos hablado que la respuesta innata no se maximiza, ¿ok? La respuesta innata cuenta con los mismos componentes siempre. ¿Y cuáles son? Pues los neutrófilos, macrófagos y células dendríticas de las que hemos hablado. ¿A través de qué? La fagocitosis. La lisis de células blanco, que pueden ser células tumorales, y las infectadas presentan moléculas que las reconocen como blanco para ser destruidas. Por ejemplo, por los natural killer y por la misma apoptosis también. Va a haber un acápite, otro video también de las del proceso de apoptosis y de los ligandos, que son los fast fat ligandos que se expresan en las células que van a hacer apoptosis. Es como si fueran una banderita que dijeran: hey, me voy a morir, ¿ok? Así que ven con tu macrófago y por favor reconoce esta banderita que va a ser el receptor ligando, el fast, lo reconoce y pues empieza a fagocitarla. Así funciona la lisis de células blanco y básicamente es parte de la respuesta innata, ¿no? Y la inflamación, que es el reclutamiento de leucocitos y proteínas plasmáticas desde la sangre, su acumulación en los tejidos y su activación para destruir los microbios, y que bueno, es consecuencia de una serie de mensajes moleculares, ¿no? Quimiotácticos y a través de citoquinas. Por otro lado, la respuesta adaptativa, bueno, resumiendo o repitiendo lo que hemos comentado, tiene el dime res 2 veces y clonas a tu ex, ¿no? Expansión clonal, especificidad, división de labor, diversidad, reactividad o tolerancia, que básicamente, o sea, falta de reactividad frente a lo propio, o tolerancia. Y bueno, para la tolerancia hay procesos, como le estaba comentando, tolerancia central, que son procesos en los que se destruyen aquellos linfocitos B o linfocitos T que actúan frente a lo propio, son aquellos rebeldes, pero que se detectan en la médula ósea o en el timo y dicen: ok, tú no vas, tú te quedas y te mueres, y se muere el linfocito en la médula ósea o en el timo. Y eso es la tolerancia central, a partir de la verificación que no reaccione frente a lo propio. Hay un gen que se llama el gen aire, que es el autoimmune regulator, ¿okay? Que es un gen que expresa todos los antígenos del cuerpo a los linfocitos B y a los linfocitos T también, y que bueno, si es que se observa que estos linfocitos reaccionan, pues son eliminados. Y esa es la tolerancia central. Y la tolerancia periférica pues pasa por otros procesos a nivel de los ganglios y los vasos. Cuando hablemos de la anatomía del sistema inmune, vamos a ver que existen órganos linfáticos primarios y secundarios, ¿okay? Los secundarios tenemos al vaso, a los ganglios linfáticos, los nódulos linfáticos, al MALT, que son el tejido linfático asociado a mucosas, y bueno, tenemos una infinidad de puntos que tocar en esos temas. Y los órganos linfáticos primarios o linfoides primarios serían la médula ósea o el timo, ¿no? Bueno, continuando, hablamos lo que les estábamos comentando de la respuesta que tiene la inmunidad adaptativa, que es aquella respuesta de mayor intensidad frente a las
respuestas consecutivas frente a un antígeno, vemos que un antígeno X estimula a ciertos linfocitos B que son vírgenes. Los linfocitos B que son vírgenes son linfocitos B naive, ¿ok? Y que básicamente son aquellos linfocitos que nunca han recibido ningún tipo de estímulo, ¿ok? Y bueno, tenemos otro grupo, que es el grupo de células verdecitas, que vemos allí, y que no van a estar presentes, ¿no? Que van a ser estimuladas luego. Bueno, los linfocitos B vírgenes están acá y aumentan su respuesta hasta un punto y luego descienden y se mantienen los linfocitos B de memoria y las células plasmáticas produciendo anticuerpos. Luego en una segunda exposición tenemos un antígeno X y el antígeno Y, ¿ok? Entonces el antígeno X y el antígeno Y generan una respuesta inmune mucho más intensa para el antígeno X, debido a que ya se expuso inicialmente en otro momento, mientras que el antígeno Y, pues la respuesta es un poco más débil, ¿no? Porque es una respuesta primaria, y se mantienen los linfocitos B y las células plasmáticas. Pueden haber, con respecto a la memoria, pueden haber células que se mantienen durante años en la médula ósea para estar preparada por si se vuelve a infectar la persona por el mismo agente infeccioso. Recordemos que la inmunidad adaptativa, le repito de nuevo, tiene como objetivo, o sea, tiene tres estrategias, que es básicamente utilizar anticuerpos, ¿ok? La fagocitosis y la apoptosis. Esto lo vamos a ver ahora mismo. La respuesta inmunitaria adaptativa tiene tres estrategias básicas para poder enfrentar a los microorganismos. La primera es la formación de anticuerpos, que hemos hablado, que es por los linfocitos B. La segunda es la fagocitosis, que justamente refuerza el primer hecho, o sea, aquellos anticuerpos y linfocitos T cooperadores, o los T helpers también conocidos, o los TCD4, fomentan la acción de los macrófagos y aumentan la fagocitosis. Y la apoptosis, porque a través de las células citolíticas destruyen las células infectadas por los microbios que son inaccesibles a los anticuerpos. Y hablamos de los casos de los virus que actúan, o mejor dicho, los virus son eliminados por linfocitos T CD8 o citolíticos, ¿ok? Pero sin embargo, todas estas respuestas son secuenciales, ¿ok? Y la muerte de la célula, pues no, la apoptosis o muerte de la célula. Todas estas respuestas son secuenciales, es decir, para que exista anticuerpos primero debe hacer fagocitosis, y para que la apoptosis pueda realizarse de manera correcta, primero tengo que haber reactivado a mi célula citolítica. Y esto puede, cualquiera de esas tres estrategias puede funcionar individualmente o las tres simultáneamente. ¿Dónde? En lugares anatómicos donde hay gran concentración de antígenos. ¿Y dónde? ¿Dónde es eso? En aquellos lugares donde se expone bastante el tracto respiratorio y las vías digestivas, ¿no? Además de la circulación en el interior de las células en caso la infección haya ido más allá. Muy bien, entonces existen ciertos procesos para que la respuesta inmunitaria adaptativa logre lo que quiere. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues en primer lugar hay un reconocimiento del antígeno. Cuando hablamos del reconocimiento del antígeno hablamos de las células dendríticas. Las células dendríticas son células que van a estar en lugares específicos, como por ejemplo el tejido asociado, el tejido linfoide asociado a mucosas, que es el MALT, M-A-L-T, y que en este tejido van a haber células dendríticas como cancha, ¿no? Como cancha. Entonces, allí se van a detectar van a concentrar la mayor cantidad de antígenos. Y como concentran la mayor cantidad de antígenos, hay mayor probabilidad de que reaccionen con algún linfocito T. Reconocen al antígeno y esto lleva a una activación del linfocito. Cuando activan el linfocito, pues pasan por procesos de estimulación de macrófagos, o básicamente procesos que se dedican a eliminar el antígeno. Hay una contención, que es un proceso de recuperación, y finalmente la memoria, que es un proceso en el cual se está preparado para una próxima infección.
Como les estaba comentando, las células dendríticas y los tejidos se agrupan en ciertos lugares para que puedan atrapar a los microorganismos, y de manera que digieren a las proteínas en fragmentos y expresan en la superficie los péptidos microbianos unidos a CMH, que son el complejo mayor de histocompatibilidad, que son especialistas en presentar péptidos. Este tema del CMH, entiéndanlo así nada más, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, o también conocido como HLA, que es el antígeno linfotrópico humano, tipo 1 y tipo 2. Este antígeno linfotrópico humano es considerado en la ciencia de los tumores y los trasplantes, y bueno, eso lo vamos a ver luego. Y bueno, estas células dendríticas, al digerir estas proteínas y fragmentos, se dirigen a los ganglios linfáticos y a los vasos donde hay una gran concentración de linfocitos T para poder activarlos, ¿no? La célula dendrítica tiene un coestimulador, que es el B7. En ciertos casos existe un coestimulador, que es el CTLA4, que en lugar de activar al linfocito T, lo inhibe. Y son procesos que cuentan algunas bacterias. Algunas bacterias cuentan con el antígeno que ven acá, digamos que en lugar de célula dendrítica diga bacteria, ¿ok? Es una bacteria esto, y tienen el antígeno y además tienen el coestimulador, pero en lugar del B7 tienen el CTLA4 que inhibe la respuesta del linfocito, y esta bacteria sigue proliferándose sin generar respuesta inmune porque tienen procesos de bypasseo, bypassean a la respuesta inmune. Y bueno, de eso se va a hablar próximamente, pero la idea es que se entienda que la célula dendrítica, para poder ser cooperadora, para que pueda activar el linfocito T virgen, necesita un coestimulador. Eso es muy importante. Y básicamente los encuentran en los ganglios linfáticos, porque allí aumentan las posibilidades de que se encuentre con un linfocito T que sea específico para el antígeno que ya ha detectado. Que la CPA, la célula presentadora de antígeno, o la célula dendrítica, que es lo mismo, que ha detectado esa célula, pues o sea, es más probable que en el ganglio encuentre al linfocito T específico para el antígeno que ella ha detectado. Muy bien, las células dendríticas también actúan con el linfocito B en ciertas situaciones, ¿okay? Pero generalmente el linfocito B tiene la capacidad de fagocitar, como vemos acá, ¿no? Fagocitan a la estructura y forman anticuerpos. Bueno, en este cuadro también se grafica también la función del macrófago, que ejerce una actividad celular. Muy bien. Lo que les estaba comentando, el CTLA4 suele ser un inhibidor y evita que las células T sean estimuladas. Y hay un fármaco para eso, que es el ipilimumab. Hay una serie de fármacos en realidad que se dedican al bloqueo de estructuras inmunológicas. Entre ellos tenemos el rituximab, el infliximab, el tocilizumab, el ipilimumab, etcétera, 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 y que ya veremos la especificidad que tiene cada uno. Bueno, esto ya lo hemos comentado previamente. Y bueno, eso es el gráfico que define lo que hemos comentado. La activación por la presentación de un antígeno en la linfocito T virgen o el linfocito B virgen, a partir del reconocimiento del antígeno, la activación del linfocito, en el cual va a haber una expansión clonal y una diferenciación, la eliminación del antígeno a través de la inmunidad humoral o celular, la contención para el proceso de apoptosis, y la memoria, que son las células de memoria sobrevivientes que van a estar preparadas para una próxima infección. Bueno, entonces hasta el momento hemos podido determinar cuáles son las características de una inmunidad innata y inmunidad adaptativa. Cada una de estas características deben quedar bien fijas, porque vamos a dedicarnos, cuando hablemos de inmunidad innata solamente, vamos a dedicarnos a hablar de otras cosas y no de sus características, que ya deben de estar sobreentendidas. Y lo mismo pensar con la inmunidad adaptativa. Muy bien. Esta parte de la inmunidad activa o la inmunidad pasiva debe entenderse bien, porque tiene práctica clínica. La inmunidad adaptativa tiene dos formas, una activa y una pasiva. Entonces, cuando hablamos de inmunidad activa, es aquella inmunidad en la que el paciente toma un papel
protagonista en la formación de anticuerpos. ¿Ok? Se le inocula una bacteria atenuada o un microorganismo atenuado, es decir, cuando se habla de un microorganismo atenuado, se habla de un microorganismo que ha perdido su capacidad de generar enfermedad, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos microorganismos, pues tenemos sus características extracelulares, es decir, tenemos sus proteínas de membrana, sus moléculas de membrana, que a partir de ellas vamos a poder generar una respuesta inmune, pero sin embargo el interior de ese microorganismo no genera enfermedad. El reconocerlo no va a generar patogenia porque está atenuado, entonces pierde su patogenicidad y su virulencia. Entonces pasan días o semanas, o a lo mejor puede ser una infección, no necesariamente una vacuna. Entonces esta infección genera actividad en los linfocitos T y los linfocitos B, y después de la recuperación genera una especificidad y la memoria. ¿Por qué? Porque tú mismo has sido el protagonista de la producción de anticuerpos específicos para poder combatir la enfermedad. Por otro lado, la inmunidad pasiva contiene suero y anticuerpos procedentes de sujetos inmunes. Administran este suero y tú ya te puedes sentir sano, claro, te recuperas. ¿Es específico? Sí es específico, pero no es de memoria porque tú no has producido esto. Un claro ejemplo es la inmunoglobulina anti-D en el caso de la isoinmunización RH que tienen las mujeres embarazadas, o en el caso de la madre que a través de, o sea, la madre dona inmunoglobulinas al feto, ¿no? A través del embarazo. ¿Qué inmunoglobulinas? Inmunoglobulina tipo G, ¿no? Tipo G. Y eso es una inmunidad pasiva, porque el bebé no es capaz de producir anticuerpos, o sea, no forma una acción protagonista en eso, pero tiene beneficio, ¿no? Entonces la inmunidad activa es una protección que se obtiene después de la exposición a un antígeno extraño en la que los linfocitos dejan de ser vírgenes y se califican como inmunes. Y una inmunidad pasiva o adoptiva es un método útil para aportar resistencia con rapidez. Ejemplo, el paso de anticuerpos maternos al feto. Amy von Behring y Shibasaburo Kitasato en el año 1890 demostraron el efecto de la inmunidad humoral, ¿okay? A partir de la inoculación de suero de animales con difteria a otros animales que estaban sanos, y pues se ganaron el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y bueno, como ya les comentaba, se determinó que la inmunidad humoral podía transferirse de persona en persona a través de una fracción sanguínea acelular que contuviera anticuerpos, es decir, plasma o suero, ¿no? Que antiguamente se llamaba humores, es por eso que la inmunidad humoral se llama de esa forma. La vacunación es un ejemplo de inmunidad activa, ¿no? Porque tienes bacterias atenuadas y generas memoria. Bueno, es lo mismo que lo anterior, pero con animales. Y finalmente, para terminar este bloque de la clase global que tenemos que cumplir, vamos a hablar de las citoquinas y ciertos conceptos importantes. Miren, las citoquinas son una serie de proteínas secretadas con estructuras y funciones diversas que regulan actividades de las células de la inmunidad inactiva, de las células de la inmunidad tanto innata como adaptativa. Tienen ciertas funciones: crecimiento y diferenciación de todas las células inmunitarias, como la interleuquina 2, por ejemplo, la interleuquina 2, que tiene la función de expansión clonal. Hay ciertas citoquinas que tienen activación de funciones efectoras de los linfocitos y los fagocitos. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 son proinflamatorias. Aparecen y generan inflamación. La interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13 son citoquinas, proteínas que están relacionadas con la producción de inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, es decir, están relacionadas con las alergias. Incluso la interleuquina 13 está relacionada con la producción de moco a nivel de las vías respiratorias, a nivel de los ciclos respiratorios, y eso produce, y eso es parte, de la clínica de la alergia, de la anafilaxia.
y activación del movimiento dirigido de las células inmunitarias de la sangre a los tejidos y dentro de estos. Y este grupo básicamente se llama quimioquinas. Un claro ejemplo es la interleuquina 8 que vamos a ver cuando hablemos de la migración leucocitaria. La interleuquina 8 es la chica sexy que atrae a los neutrófilos, ¿ok? Entonces, es una quimioquina, porque es quimio atrayente, ¿ok? Entonces espero que quede claro ese punto, porque es muy importante. Como les estaba comentando, algunos fármacos para tratar enfermedades inmunitarias se dirigen contra las citoquinas, lo que refleja una importancia de estas proteínas en las respuestas inmunitarias. El infliximab, rituximab, el tocilizumab son fármacos que son bastante conocidos. Por ejemplo, el tocilizumab va en contra de la interleuquina 6, ¿no? El infliximab va en contra, es un anti-interleuquina, es un anti-TNF, ¿ok? Que es parte de la inflamación. El factor de necrosis tumoral también tiene una de sus funciones, es contraer el epitelio. Como contrae el epitelio, deja espacios vacíos entre ellos y promueve la extravasación de los líquidos y generar edema, que es una de las características de la inflamación, ¿no? El edema. En fin, eso lo veremos próximamente también. Con respecto a la nomenclatura, es inconstante. Como se habrán dado cuenta, algunas citoquinas son llamadas interleuquinas y otras citoquinas son llamadas, por ejemplo, factor de necrosis tumoral o interferón. ¿Por qué? Porque inicialmente se pensaba que las interleuquinas, tanto interleuquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., estaban relacionadas con la relación entre leucocitos. Es por eso que era interleuquinas, interleucocitos. Luego se comprobó que no, pero el nombre ya había quedado puesto. Y otras citoquinas, como el factor de necrosis tumoral o los interferones, estaban relacionados a la función biológica con la que se le descubrieron. Al final, la nomenclatura sigue siendo inconstante. Es por eso que no se guarda una semejanza o no hay un consenso para llamar a todas las moléculas con un solo nombre, con un solo orden. Todas las células del sistema inmune secretan al menos algunas citoquinas y expresan receptores específicos generadores de señales para varias citoquinas. Por ejemplo, si yo promuevo interleuquina 1, produzco interleuquina 1, mi célula objetivo va a tener interleuquina 1R, es decir, IL-1R, que significa receptor de la interleuquina 1, ¿no? Y eso también se van a dar cuenta a medida que avancemos con las clases. Otros conceptos que deben quedar fijos es el concepto de antígeno, que ya les comenté, es todo aquello que tiene un receptor específico que actúa como un ligando. El inmunógeno estimula una respuesta inmunitaria, de tal manera que no todo antígeno es inmunógeno, pero sí toda molécula inmunogénica debe ser un antígeno. La ozonización es un marcaje, eso es de los anticuerpos. Los anticuerpos ven los microbios y se anclan a ellos y los ozonizan. ¿Qué dice? Que los pintan de rojo, de blanco, de negro, como sea que se imaginen un color de emergencia en nuestro cuerpo. Entonces las células de defensa observan ese color, observan ese anticuerpo que ozoniza la molécula y ¡pah!, lo atacan, ¿no? O si no, ¿a través de quiénes? A través del sistema de complemento, ¿no? Y bueno, el sistema de complemento es parte de la inmunidad innata, pero que se entrelaza con la inmunidad adaptativa a partir de sus vías, que pueden ser la vía clásica, la vía alterna o la vía de la lectina, que vamos a hablarlo consecuentemente. El sistema de complemento y los anticuerpos ozonizan a los microbios a través de la detección de sus estructuras para facilitar su eliminación por fagocitosis o en su defecto por el complejo de ataque de membrana que es el complejo de ataque de membrana que tiene el complemento, es decir, una porina que termina quitando todo el líquido de la célula y que termina crenándola, ¿no? Haciendo como una pasa y muere. Entonces, esto ha sido, muchachos, hasta el momento la primera parte de la clase. Vamos a seguir con la anatomía y la célula del sistema inmune en el próximo video. Esperemos que ha sido aleccionadora la primera parte, bastante simple, aunque un poco tediosa, debo reconocerlo, pero es necesario. Verán que después de las 3 sesiones que tengamos hablaremos de lupus y entenderán exactamente todo lo que estamos hablando, asimismo de artritis reumatoidea y del shock séptico
que está dentro de la currícula, está dentro de los temas que hemos programado dentro de esta semana. No podría despedirme sin decirles que nos excusamos por haber comenzado un poco con contratiempos que nos ha dado esta plataforma virtual. Sin más que decirle, chicos, me despido y agradezco su atención. Y pues nada, pueden irse a tomarse un cafecito o una cosa ligera para luego volver y seguir con la anatomía y células del sistema inmune. Estamos viéndonos, chicos. Cuídense.